Ser podcast. Semana un poco extraña en la cartelera, con propuestas fallidas como la nueva película de Johnny Depp, con la fórmula de mamporrazos de Jason Statham y con la enésima comedia buenista francesa. Eso sí, en streaming Nicole Kidman vuelve a ponerse juguetona en un thriller que desmonta las urbanizaciones idílicas del sueño americano. El cine español nos trae una película con Carra Lejalde y Luis Zaera, ambientada en el Cádiz del narcotráfico, y dos propuestas muy sugerentes de cine de autor: La Furia, con una impresionante Ángela Cervantes, y Una ballena, con Ingrid García Johnson haciéndose un under the skin. En televisión tenemos nueva sátira favorita de Estudio, la serie de Seth Rogen, que destapa las miserias de Hollywood. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Que el relato de Donald Trump se está imponiendo en Hollywood es ya un hecho consolidado. Lo que ha hecho Disney, con la inestimable ayuda de Variety a la actriz Rachel Zegler, es una forma de acoso laboral. Esta semana contaba la revista, que ya ha sido utilizada por otras medios para filtrar sus cosas, que uno de los más importantes productores de la compañía instó a la actriz a que quitara un tuit donde, tras haber puesto el tráiler de Blancanieves, pedía la libertad para Palestina en medio del genocidio en Gaza. De todos es sabido las rencillas durante la promoción entre Zegler y Gal Gadot. Gadot, que apoya a Israel; Zegler, que apoya a Palestina. Ese tuit molestó a Disney, que ahora, ante el fracaso en taquilla de la película, culpa a la actriz por posicionarse políticamente. También tuiteó Fuck Trump cuando fue reelegido, por cierto. Injusto y de muy mal gusto culpar a la intérprete de que no funcione una película entera, además de ridículo. Como ridículo es pensar que la película no funciona por ser woke. Un sinsentido que tiene un mensaje claro para las estrellas de Hollywood y para las majors, sobre todo para los más jóvenes. No hables, no te posiciones, sube vídeos tontos en Instagram, haz películas sin mensaje, dedícate a ponerte mona, pero si hablas de política no nos gusta, iremos a por ti. Han cambiado las cosas en Hollywood últimamente, una industria que nunca ha sido activista, salvo del dinero, pero que se ha implicado y defendido por algunas causas, solo algunas. Pues escama bastante ver el poco apoyo que ha recibido esta semana el director palestino ganador del Oscar por Nomadland, cuando era detenido, secuestrado y torturado por la policía israelí. Ni un tuit de la Academia de Hollywood y de muy pocos actores y actrices en Estados Unidos. El miedo hace efecto, el individualismo y la hipocresía también. Algo que no es nuevo en esta industria del cine, pero que ahora es más salvaje que nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Perfectamente. Después, Perfectamente. Pues Málaga, Perecán. Bueno, todavía, no me asustes, que todavía queda mucho. Todavía... Ese Precán me asusta muchísimo. Exactamente. Más que la resaca de Málaga. Dices Precán y me imagino a Thierry Fremo aquí apareciendo en el estudio. Bueno, semana con polémicas, bastantes, en Hollywood, con todo lo que le han hecho a la actriz Rachel Zegler, también con esa detención del director palestino, que luego fue liberado ante la protesta europea, pero que la protesta americana ha sido nula. O sea, ni un tuit de la Academia. Al contrario, la Academia paralizó un comunicado del departamento, digamos, de documentalistas, con lo cual, si te detienen y eres ruso, mal, pero si te detienen y eres palestino, igual no vamos a decir nada sobre ti, ¿no? Sí, no, y eso... Quiere decir los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se avecinan, que es todavía lo más preocupante, ¿no? Y no está mal que estas cosas retraten a cada uno de quién la hace y quién no la hace, ¿no? Se había pedido explícitamente de miembros de la Academia de Hollywood a la Academia de los Oscar hacer algún tipo de declaración, se negaron, incluso dijeron, es que no sabemos si
venía a decir, la justificación que contaba de Hollywood Reporter y el propio director israelí, el periodista israelí que también es codirector del documental, decía es que no sabemos si le han pegado por ser el director de No Other Land o por ser palestino. Entonces, si es por ser palestino así, genéricamente, no podemos hacer un comunicado. Y luego el tema Rachel Zegler, yo creo que al final la van a convertir bastante en un icono de alguna manera, porque con lo joven que es, haberse revelado con Disney, más saber que también pidió ir a los Oscar porque con West Side Story hubo también una movida por que ella no estaba invitada, siendo la actriz protagonista, pues bueno, desafiar a Disney ya sabes que muchas veces tiene consecuencias, pero creo que ese artículo es tan hipócrita y tan zafio de alguna manera que al final retrata más a quien lo publica y a quien lo filtra que a la propia protagonista, sin duda. Sí, a mí lo que me preocupa es que, y ha pasado en España y lo sabemos, ¿no? El miedo a que si un actor o una actriz se posiciona políticamente, bueno, es que entonces ya nadie va a ir a ver esta película al cine y no tiene nada que ver con eso. Es muy pocas veces ocurre algo así o muy poca gente decide no ver una película por la ideología o por un comentario de un actor o una actriz. Otra cosa es, pues una acción peor, ¿no? Quiero decir, hemos hablado de directores que han violado y que han estado condenados, ¿no? Y evidentemente hay un debate de separar el autor o la obra, pero hacer una declaración o poner un tuit que eso signifique que una película con el presupuesto de Blancanieves, con el marketing de Blancanieves, no haya funcionado, se debe a otros factores y me parece bastante injusto, pero que es un mensaje que desgraciadamente cala y me da miedo que calen actores jóvenes o actrices jóvenes que ya les meten el miedo de no puedes decir nada porque entonces se acabó tu carrera. No, el aviso navegante es ¿no? Y que viaje alguien de Los Ángeles a Nueva York para convencer a alguien de que quite un tuit es bastante heavy. Luego le pongan un gurú de redes sociales a saber qué es eso. La verdad es que es todo bastante... El gurú que Carla Sofía había necesitado. Efectivamente, el que necesito. Bueno, vamos a empezar con los estrenos que esta semana protagoniza Nicole Kidman. Howland es una película que estrena directamente Amazon Prime Video y que cuenta la historia de una profesora llamada Casa Perfecta que empieza a sospechar que su marido la engaña. Como si fuera una detective, empieza a investigar qué vida oscura y secreta tiene. Gael García Bernal, Matthew McFadden y Rachel Sennott completan el reparto de este thriller de pareja que dirige Mimi Cave. Miro a mi alrededor y parece que estoy soñando. ¡Yujú! ¡Hola! Es perfecto. Harry tiene que bailar en el Festival de los Tulipanes de este año. ¿No dijo el pastor Bob que el baile era el diablo? El baile holandés, ¿no, tonto? Los demás lo son. Aunque en apariencia todo esté bajo control, en el fondo es como si nos asfixiasen. Decía la actriz en una rueda de prensa que ha dado esta semana online que le había gustado esta idea de un espacio idílico que se vuelve perturbador para su personaje. She's someone that has the idea of what it means to be in a very sort of idyllic white picket fence type life. Y le preguntaban también por su carrera, por los papeles arriesgados que ha hecho. Este se suma al de Baby Girl, que vimos en enero, y ella respondía a esto. Yeah, I'm always looking. I call myself a character actress. I don't consider myself sort of lead actor, movie star kind of thing. I love creating characters. Decía que ella se considera una actriz de personajes, no una estrella de cine, y lo que le gusta precisamente es crear esos personajes, que ahora está en una posición en la que puede probar diferentes cosas, apoyar a otras personas que quieren empezar un camino y explorar también artísticamente otras cosas, tanto detrás de la cámara como delante, y ese es un regalo en el que dice todos estamos inmersos. Nunca olvido lo gratificante que es porque hay mucha gente que no puede hacer esto con sus vidas, y si nosotros lo hacemos, nunca lo doy por sentado. Y cuenta que sobre este personaje tras ser preguntada por la voluntad de ir arriesgando en todos los papeles. Y hablando de esa posición de privilegio en la industria, aquí vuelve a figurar como productora en esta película, algo que en los últimos años pues le ha hecho también apostar por mujeres directoras, pero dice, teniendo clara también su posición de actriz en el set. I try to, once I pass it over, I try to delegate to the people around me so that I'm very much the actor in the situation, because I think, and I can speak to this with Mimi, because it's important that
the director is the leader. Es importante que el director o la directora sean el líder, o sea que ella se mantiene en esa posición secundaria de productora y de actriz cuando está en el set. A su lado, en la rueda de prensa, pues asentía todo el rato Gael García Bernal, el actor mexicano, encantado de trabajar con Nicole Kidman y que dijo que sí inmediatamente. For me it was such a pleasure and a privilege, really. To be with everybody that was involved in the film, but especially working with Nicole and Gael García Bernal, que estaba en una nave espacial. Estaban cada uno en un sitio. A Gael le pasó a alguien por detrás, que no sé si era una persona, un gato o algo. Y empezaron a reírse todos. Sí. Bueno, pues Gael García Bernal y Nicole Kidman en esta película que ha tenido críticas desiguales y que es un poco fallidita, además. Sí, a mí hay una cosa que me interesa y que creo que la conecta de alguna manera desde otro punto de vista con No te preocupes querida, Don't Worry Darling, de Olivia Wilde, ¿no? Que es meterte en en el Suburbia, como la exposición que hubo en Barcelona en el MACBA, esta idealización o estas urbanizaciones de ensueño del sueño americano, siendo repetitivo, pero que crea, ¿no? Estas burbujas casi, y ella ha soñado con ser esa mujer perfecta, esa ama de casa. De pronto entra en un estado obsesivo, controlador, enfermizo, ¿no? Cuando empieza a sospechar que su marido le puede engañar, ¿no? Matthew Macfadyen, que es el Tom de esa sección. El marido que puede engañarte. Total, que tiene también esta vis cómica que tiene la película. Luego se va poniendo todo como mucho más perturbador, absurdo de alguna manera también, ¿no? Y acaba siendo una película que no es nada original. Se cree muy original, pero no es nada original, porque básicamente es investigar, luego hay líos entre Gael García Bernal y ella, y bueno, es interesante que ella apueste, ya lo dijo en Venecia cuando le repreguntó a la moderadora en la rueda de prensa, ¿cuántas mujeres hay en sección oficial del festival dirigiendo? Pues que después de Halina Rein en Baby Girl apueste por Mimi Cave, que solo había hecho esta película que se llamaba Fresh con Daisy Edgar-Jones, que también era un poco fallida, y a mí me funciona mejor como comedia negra que cuando intenta tomarse en serio como un thriller, ¿no? Porque también tiene como elementos un poco de ensoñaciones o fantásticos la película que la hacen un poco confusa y que no acaba de encajar todas las piezas de este puzzle tan naif de alguna manera que se cree como demasiado original. No, de todas maneras, ¿no vais notando que hay productos de estos que salen solamente en plataforma que ya, o sea, cinematográficamente pierden bastante, ¿no? O sea, que se nota que están hechos, son como las TV movies o tienen esa textura o esa, no sé, facilidad también, ¿no? De ver, ¿no? Comparándolo con Baby Girl, que era pues también una mujer que explora su sexualidad, era muchísimo más arriesgada, ¿no? Total. Entonces a mí me parece que ya se nota mucho que hay productos que se hacen única y exclusivamente para plataformas y que su destino es que la vean los espectadores de esa manera, ¿no? Sí, bueno, lo decía Seth Rogen, que ahora hablaremos sobre él y con él, porque le hemos entrevistado en televisión por la serie de estudio, y decía que hay muchos productores que pudiendo elegir entre hacer una buena película o una mala película, eligen la mala porque es mucho más seguro, ¿no? Para sus vidas, para su cuenta corriente. Y eso es lo que yo creo que pasa un poco con las plataformas, que arriesgan muy poco o casi nada, y cuando arriesgan cosas muy, muy, muy concretas y con un objetivo, que son los premios, ¿no? Y luego todo lo demás es un poco como relleno, decir que tienes a una actriz, pasearla por X lugares, y es una pena porque yo creo que Nicole Kidman sí quiere hacer otras cosas. Es verdad que se ha puesto en esa posición de dama de alta sociedad que se mete por caminos oscuros. A mí siempre cuando hablamos de este tipo de películas donde todo es perfecto y luego aparecen las grietas, siempre me recuerda a Las mujeres perfectas, que juraría que ella estaba en ese reparto, y que bueno, pues tiene esa gracia, ¿no? De ahondar en las relaciones de pareja y también en las relaciones de matrimonios formados. Y sí que tiene algo interesante, pero creo que se queda por el camino totalmente en la explicación, y que al final es un producto completamente desechable y olvidable, que es lo que pasa con la mayoría de las películas que se estrenan, que luego no nos acordamos no solo del final, sino del principio y del final. Pues vamos con otra. Lo único que me ha sorprendido es que exista en Michigan un pueblo que se llame Holland, que es con tulipanes y fiestas medio holandesas. O sea, me ha parecido como lo más antiamericano que pueda haber en ese espacio idílico. Bueno, pues a Holland iremos algún día. Vamos a pasar de Nicole Kidman a un actor que es un género en sí mismo, Johnny Depp, que ha tenido una carrera más irregular como director. Ahora dirige en Modigliani, 3 días en Montparnasse. Es un retrato del pintor italiano que interpreta Riccardo Scamarcio, donde aparecen también Al Pacino y Stephen Graham, y que cuenta 72 horas en la vida de este artista bohemio en una huida de la policía en medio de la Primera Guerra Mundial y ante la venta de uno de sus cuadros por un marchante americano, algo que puede cambiar su vida.
El mero hecho de pintar sobre un lienzo no lo convierte en un artista. El actor y director estuvo en San Sebastián presentando esta película, un encargo de Al Pacino que decía no podía rechazar. Este también está metido en una nave, en la suya propia. Bueno, este sonido es sonido del festival. Imagina cómo habla después de llegar, ¿cuánto fue? 45 minutos tarde, como siempre, ¿no? Bueno, decía que lo que le había interesado básicamente es que Al Pacino le dijo, ¿te acuerdas de aquella cosa de Modigliani? Tú deberías dirigir esa película. Y eso he hecho, llevar las riendas, ¿no?, de esta máquina tan extraña que es hacer una película. Decía que le interesaba la historia, todo lo que contaba alrededor del arte, y que había sido mucho más fácil que su primera película de Brave, porque aquí solo dirige y no está frente a las cámaras. Pues no vamos a hacer mucha sangre, pero bueno, Modigliani se merecía otro biopic. Bueno, es espantosa. Vale, podemos hacer. O sea, la sangre la hace José. Se han hecho muchas películas o varias películas de Modigliani ya en el cine, y yo creo que mejor tratadas, ¿no? O sea, aquí es... se puede ver ese ciclo de Modigliani y a lo mejor prescindir de esta. Se puede hacer. Seguramente. Bueno, Jason Statham protagoniza lo nuevo de David Ayer, A Working Man, es el director de las entregas de Fast and Furious o de Training Day. Acción, intriga para contar la vida de un tipo que deja el crimen para llevar una vida normal como trabajador en la construcción y padre de familia, pero su hija adolescente desaparece y tiene que volver a las malas vidas. Cuando mi mujer murió y salí de los marines, mucha gente me dejó de lado. Tú me diste un trabajo, tuviste paciencia conmigo. Tú, Carla, Jenny, sois mi familia. Hay también terror con Sting, la araña asesina, que como su nombre indica es una película de terror con arañas asesinas, donde una niña con una adolescencia complicada adopta una araña como mascota. ¿Qué coño le ha pasado? Ratas. Que de arañas también hay un género, está Aracnofobia, entre otras. Sí. Hay muchísimas películas con arañas asesinas. Sí, es un género que no puedo ver. Yo hice en su día un reportaje de la araña, un animal de cine. O sea... Me parece interesantísimo. La papisa y las arañas. Hay que recuperar las arañas de cine. Bueno, vamos con el cine de autor, que llega a una curiosa propuesta de Francia, que sigue esa estela de la comedia humanista, que también saben hacer los franceses desde Intocable. Se trata de Por todo lo alto, una historia de Manuel Curcol que cuenta el encuentro de dos hermanos adoptados separados al nacer, que vuelven a encontrarse después y que tienen vidas completamente diferentes. Uno es director de orquesta con renombre y el otro un tipo que toca en una banda municipal. Mi hermana, tengo una hermana pequeña, se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles. No, mierda. Pero también que ella no es mi hermana. Joder, o sea, mierda. Sí, pero entonces he descubierto que soy adoptado. ¿Y? A eso voy. Necesito un donante y debe ser hermano o hermana. Ya no tengo hermana, pero he descubierto que tengo un hermano. Ese hermano eres tú. ¿Qué cojones me estás contando? Espera, Jamie, escucha. Longtemps, des années de ça, j'avais fait une consultation pour un scénario qui m'avait amené dans le nord, dans le milieu des fanfares. Hace mucho tiempo me fui al norte de Francia, donde se ha rodado la película y hay muchas bandas municipales, para ver si podía hacer un guión. Es un mundo del que te dan ganas de hablar. Esta región del norte es pobre, de industria minera, y la gente es sumamente cálida, les encanta la música. En Francia es donde hay más bandas municipales y no municipales, y por eso tenía ganas de hablar de ellos. Se parece un poco a lo que encuentras en Inglaterra con esta atmósfera y ese ambiente obrero. On peut trouver en Angleterre. C'est un petit peu la même ambiance. Todo el mundo necesita una unión social, es lo que propone esta historia, hacer música juntos. Es como un lazo, esta unión social, pero luego también necesitamos humanidad y un poco de bondad. Necesitamos historias humanas. Bueno, on a besoin d'histoire humaine. Bueno, 7 nominaciones a los César, premio del público en San Sebastián. No sé si estamos en las mismas condiciones que en la época de Intocable para tener un fenómeno taquillero. En Francia ha superado los 2 millones de espectadores. Es una comedia que podemos decir que ya han perfeccionado, ¿no? Casi la fórmula de coger una historia con dos polos opuestos, una especie de reconciliación, historias de superación. En este caso acerca a los dos hermanos la enfermedad, luego está la pasión por la música. Es verdad
verdad que es bonito todo este momento de una región tan decadente en el norte de Francia, las bandas municipales, que es casi el único tejido social o espacio para hacer comunidad, ¿no? Y que ahí venga un director de orquesta de renombre que sí que puede atraer la atención. Y luego la historia bonita de los dos hermanos, cómo le cambia un poco su concepción de la propia música y del elitismo de la música clásica y de las bandas municipales, por otro lado, que puedan ver que ahí hay un futuro o proyectar un futuro. Pero vamos, es como Sota, Caballo y Rey, que está vista. Sí, no, pero bueno, esa es la facilidad también que tiene el cine francés por encontrar siempre... Bueno, el público tiene, ¿no? Porque cada vez que se estrena una película francesa, la publicidad dice la película más vista, la película que llevó 2 millones de espectadores a los cines, ¿no? Pero sí es verdad que hacen muy bien y que se echa de menos quizá en el cine español que se exploren también este tipo de comedias muy comerciales, pero que están muy bien hechas y muy bien interpretadas. No, y sobre todo hay una cosa que consiguen los franceses, es que no caen en la horterada, ¿no? Que es un género que es verdad lo que decía José, repite la fórmula de Intocable, pero incluso antes de Bienvenidos al Norte, ¿no? Ese choque de provincias, ciudad, rico, pobre. La familia Bélier, que acabó siendo coda. Todo de polos opuestos que acaban aprendiendo a convivir, que es un poco, yo creo, que ese espíritu que quiere emitir la propia sociedad francesa y que no consigue. Pero después, no puedes decir nada malo de la comedia, está bien interpretada. Pierre Lotin es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años en la actuación. La película está bien, tiene la música, tiene momentos cómicos, tiene momentos dramáticos. O sea, lo saben hacer perfectamente, no aporta nada nuevo, pero es verdad que nuestro cine le cuesta entrar ahí y que no... O sea, hay una cosa que a mí me fascina, que es que tocando un material hipersensible y pudiendo ser la cosa más hortera y babosa, los franceses consiguen hacer películas dignas que luego funcionan en taquilla y tienen ese respaldo. Y lo de las bandas de música es muy curioso porque, toda la zona de Valencia, y lo hemos visto con La Dana, es importantísimo, es lo que ha vertebrado la cultura valenciana durante muchas décadas, ¿no? Hay muchos temas en España que se podrían abarcar en el cine y al final parece como que siempre vamos a los mismos, vamos, ¿no? También nosotros a Sota, Caballo y Rey, pero de otra manera. No, y la película me puede interesar más o menos, pero la película es una película de público perfectamente, que aunque yo le vea esas costuras, es que funciona al dedillo, o sea, está perfectamente engrasada para lo que quiere buscar y el mensaje que quiere transmitir, con lo cual ojalá hubiera aquí ese tipo de películas hay que decir que hicieran taquilla. Que Francia es el único país de los cercanos que aumentó la taquilla en 2024, o sea, la presencia de público. El resto fue bajando, pero Francia sube, o sea, que es una cosa espectacular. Vamos con cine español, se estrenan 2 películas que vimos en Málaga, Una es tierra de nadie, un thriller de Alberto Pintó con Luis Taera, Carra Lejalde y Jesús Carroza. Son 3 amigos, un guardia civil, un narco de poca monta y otro que trabaja custodiando bienes incautados. Los 3 se ven envueltos en algo mayor, con la violencia de los narcos en Cádiz, con la corrupción y cómo afecta a la convivencia de la zona. Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Bien, pero es que poco a poco nos estáis echando. Todo estaba verde. ¿Qué pasó anoche, capitán? Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos. Para mí es una película de amigos y de hasta dónde puede llegar pues estas especies de ataduras o esta especie de interconexiones entre 3 amigos que han tomado cada uno de ellos un camino distinto, ¿no? Y que se va a encontrar como en contraposición y que va a ser un choque de trenes. O sea, habla de que somos la puerta a Europa, habla de que hay otros narcotraficantes peores que los que habían antes, que han llegado ahora y que la cosa se está enconando. Habla de que tienen más infraestructura que los que están para evitar que los narcos hagan lo que quieren hacer. Habla de los gusanos que hay en la manzana y lo difícil que es controlar eso. Es decir, de alguna manera, el guionista y el director han creado una cosa que es fiel reflejo de la realidad que estamos viviendo allí. Hombre, pensabas que era el típico thriller de acción con esa media hora final trepidante, pero es cierto que existe esa relación que tiene muchas capas, que socialmente se ven muchas cosas. Es un thriller atípico porque no está exento de sentimientos. Existe esa amistad de siempre, ¿sabes? Venga, esas cosas no se dicen, ¿sabes? Me ha dejado la chica, venga, no pasa nada, llegué. Pero luego existe una amistad que es distinta cuando juegas en equipos contrarios. Porque ser amigo del mismo equipo de un coño, pues joder. No, cultiva esa amistad cuando cada uno jugamos
en equipos antagónicos que se odian. Para mí Cádiz es el cuarto personaje, entonces eso nos lleva a hacer una película de rodajes en exteriores. Casi la película es un 95% de rodajes en exteriores, eso lo hizo muy duro, pero a la vez creo que la película se impregna del salitre, se impregna de la luz amarillenta de Cádiz, se impregna de sus colores, entonces creo que eso era importante para plasmar la realidad y ser fieles, ¿no?, a lo que estaba sucediendo. Entonces sí que me inspiró muchísimo la provincia. Bueno, José, ¿qué tal este thriller? Pues tiene cosas bastante interesantes, aparte de que contribuye un poco pues todo ese paisaje de marismas de Cádiz, ¿no?, que tiene una luz y un color y un atardecer que le da casi un aspecto terrizo, así como de western que tiene esto. Es verdad que es curiosa la historia, ¿no?, porque juntar a un guardia civil gallego como Luis Zaera, que lleva mucho tiempo en esta historia trabajando en Cádiz, luego a Carra Lejalde, un pescador... Que siempre hace de malo, pues ahora... Hace medio bueno. Claroscuros. Sí, un pescador vasco con esa solera como tiene Carra Lejalde, que se dedica un poco al menudeo, al trapicheo, y Jesús Carroza, que es un cocinero nada y tiene un desguace, ¿no?, donde guarda lo que la Guardia Civil no puede custodiar. Y entonces sí que es la historia de tres amigos, pero es interesante porque narra un poco la decadencia de esa zona y de cómo pues hace 20 años esos amigos sabían que había trapicheo, pues hachís, chocolate, pero había una convivencia, ¿no?, todo el mundo más o menos sabía. Y ahora lo que retrata es pues cómo ha irrumpido el narco de una forma mucho más violenta, ¿no?, y cómo eso ha afectado también a la convivencia y al tejido social de la ciudad, ¿no?, con mucho con incautaciones mucho más grandes, con una Guardia Civil absolutamente colapsada y con una falta de recursos, con una justicia que tampoco puede abordar esas situaciones, y cómo todo acaba pues en un thriller de violencia. No es un thriller de pum, 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 sino que es más calmado, le interesan mucho los personajes hasta el final, que tiene como la secuencia de acción, y no está nada mal lo que cuenta y cómo lo cuenta, la verdad. Los personajes. Además, eso que refleja algo que estamos viendo todos los días en los periódicos, cómo se va implantando ahí una mafia pues peligrosa y que da lugar a acciones policiales de la Guardia Civil, pues que muchas veces llevan a tragedias, bueno, ¿no?, como vimos las narcolanchas. Y tiene el referente de iba a decir de Dani del Niño. Sí, del Niño. Sí. No, y luego, claro, como el dinero al final permea todo, es decir, la corrupción policial, la manera de comprar, la manera de librarte de la cárcel porque puedes pagar la fianza que te ponga la jueza porque todo está colapsado, o sea que sí que tiene aristas, y me gusta que sea un thriller como que siente cariño y le gustan sus personajes, que eso sí está en la película. Pues vamos con otro estreno español, La Furia, la película de Gemma Blasco, que cuenta con Ángela Cervantes como una chica que se sobrepone a una violación en una fiesta de Nochevieja, una película donde emerge la furia de esa mujer herida y de su entorno mientras ella representa Medea en el teatro. Que la nit aquest d'any em van agradar. Com m'agradi? A casa de la Júlia. M'estàs dient el que crec que m'estàs dient? O no? Però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. O sigui, a veure... O sigui, et va tocar? Hòstia. No, Àlex, necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? O et va violar? En realidad no es mi historia, no es autobiográfica, pero sí que parte de una vivencia mía personal. Yo cuando tenía 18 años me agredieron sexualmente y justo poquito después empecé a estudiar cine. Entonces empecé pues a refugiarme en el cine, como todos hemos hecho en cualquier cosa de la vida, a refugiarme en el cine y a buscar pues películas de esta temática, ¿no?, que me acompañaran en ese proceso traumático. Y en realidad no terminé de encontrar como películas que yo me sintiera que a mí personalmente me representaran en ese momento del proceso traumático, de unos primeros estados del proceso traumático más oscuros, ¿no? Y yo tenía como muchas ganas de poder hacer algo pues con una mirada como más de entraña, más visceral, con más sucia, ¿no?, y con más garra, huyendo un poco del panfleto moral, huyendo de la cosa desde la fragilidad del cuerpo, huyendo como un poco de todo esto y haciendo pues un personaje pues cañero y una peli pues cañera. Sí, yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta es enseñar este tipo de reacciones también, ¿no?, que tienes y de procesos de
después de una cosa así, ¿no? Como que también hablábamos mucho con Gemma sobre el tema de la rabia, ¿no? Como que nos costaba mucho también como mujeres como expresar la rabia, y a mí me pasa también en mi vida, ¿no? Como que parece que estemos locas si nos enfadamos o nos enrabiamos, ¿no? Y era muy gozoso poder transitarlo desde ahí, de que también es que es importante sacarlo y verlo en pantalla. Luego también trabajamos mucho a través del físico, porque creo que el cuerpo es muy importante en la película, y cuando te pasa como una tragedia así y estás como, tienes un bloqueo, no quieres como racionalizarlo, no quieres ni hablar de ello, el cuerpo al final te habla por sí mismo, ¿no? Hay quien, no conociendo bien la entraña del prójimo, le contempla con odio sin que haya habido ofensa. Pero a mí, que este suceso inesperado me vino, me ha destrozado el ánimo. Perdida estoy, ¿vale? Quiero morir, amigas, quiero morir. Creo que la película, en cierta manera, también es una tragedia. Me interesaba un poco el sentido de lo fatídico también que hay en la tragedia, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es que es una tragedia. Entonces, que para mí era como tenía muy claro que no llegaríamos no es una historia sobre la superación, me tenía mucho sentido que fuera una tragedia, y por tanto me encajaba porque era una bruja, porque la llamaban loca, porque lo que hizo fue buscar su poder dentro de ese contexto, porque se apropió de su propio dolor. Es decir, yo mato a mis hijos, que son míos, porque a mí me han hecho daño, ¿no? Y esto es terrible en la vida real, quiero decir, pero es interesante la idea precisamente de que la ficción nos sirve para hacer todo esto, y a mí como directora también me ha servido para vengarme, en cierta forma. La película es mi venganza. Y entonces, pues me interesaba, me da mucho por esto, porque es la representación de la venganza y femenina y del coger el poder. Sí, y evidentemente lo que hace es terrible, injustificable, pero me interesa la reapropiación de su dolor. Y dicen que vivimos en casa una existencia segura. ¡Ja! ¡Ja! Mientras ellos con la lanza combaten, con la polla combaten. ¡Hijo de puta! ¡Asqueroso! Que a 3 veces formar con el escudo preferiría antes que parir una sola. Yo quería jugar en general con lo animal, porque mira, lo tuve muy claro desde ese primer momento en el que yo me refugiaba en el cine y buscaba esos referentes y no los encontraba. Yo pensaba, a mí lo que me representa son las pinturas negras de Goya, a mí ahí los destripes, o sea, había algo que yo sentía, esto es lo que yo estoy sintiendo por dentro. Entonces a partir de ahí empecé a construir el guión con imágenes pues viscerales, y entonces que, pues mira, pues de hecho el pueblo de la película es mi pueblo, que es Torrevella, un pueblo de Aragón, y pues yo en Torrevella pues he visto cómo destripan jabalís, y de más pequeña también vi cómo abrían cerdos, y yo tenía esas imágenes y creo que, y pensé, o sea, creo que a la peli le van bien, ¿sabes? Para lo que queremos contar, y me interesan esas imágenes. Y luego ya fuimos explorando un poco más, y tenía sentido que ella hiciera un arco incluso con ello, ¿no? Que se acerca cada vez más a estar más... dejar de ser espectadora de los jabalí a estar como dentro metiendo las manos en las tripas. Bueno, La Furia no es debut, porque Gemma Blasco sí que había hecho una pequeña película que se presentó en el DA y en algunos festivales. Esta viene, con bastantes premios en Málaga. ¿Qué os ha parecido? Sí, no, la verdad es que la interpretación de Ángela Cervantes es muy notable, ¿no? Va a estar ahí seguro, aunque sea muy pronto para decirlo, pero va a ser una de las actuaciones que seguro que se tendrán en cuenta en la temporada próxima de premios, ¿no? Y a mí lo que más me ha gustado de la película es, la primera parte es impactante, esa agresión sexual que sufre, cómo ella lo va pensando, procesando todo lo que le ha ocurrido, ¿no? Ese primer rechazo físico, y luego cómo va, pues eso, entendiendo, comprendiendo, atacando, o sea, quiero decir, pues sabiendo exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? A mí ese tránsito que hace el personaje me parece muy 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 notable, ¿no? Y luego pues la verdad es que yo creo que estos temas que son siempre muy delicados, cinematográficamente, el hecho, yo no voy a descubrir nada, cómo es esa agresión sexual, la verdad, cómo está retratada en el cine, la verdad es que es impactante. No necesitamos ver, sino sentirlo. A mí me gusta mucho lo que dice la directora, que contaba que viene de una experiencia propia y que no había visto ningún referente en el que ella se pudiera sentir identificada, y eso que hay películas donde hemos visto violaciones y donde hemos visto el proceso de la víctima. Quizá esto lo nuevo que tiene es ver cómo se enraiza en el cuerpo de la propia víctima todo
todo ese dolor físico y moral, o esa sensación de rabia, de miedo, de muchas cosas, y creo que lo que es alucinante es cómo consigue captarlas con la cámara y cómo consigue Ángela Cervantes hacer que las sintamos, ¿no? Hay un momento en que hasta sientes el olor, y eso es muy difícil de transmitir en el cine, y eso es una planificación visual y física muy potente, ¿no? Y también actoral, o sea que yo creo que esa parte es maravillosa. Quizá luego las metáforas de la matanza o de Medea me parecen más fáciles, ¿no? O más obvias, pero creo que funciona muy bien la película, que está muy bien interpretada, y sobre todo que hay una potencia visual enorme a la hora de conseguir lo que quieres que la espectadora o el espectador sienta en ese proceso, y de no tratar una violación o no sé si la superación o el camino después, más que una superación, de una mujer de una manera nada tópica, ¿no? De explorar muchas cosas y de explorar muchos sentimientos, y que todos pasan por el rostro y el cuerpo de Ángela Cervantes. Sí, me estaba acordando, perdona, de Irreversible, de toda la polémica que hubo en esa violación. Podemos llamar a María Guerra para que vuelva a silbar a Gaspar Noé. Y en cambio, esta es totalmente diferente, pero quizá muchísimo más efectiva, ¿no? Lo que sientes como espectador. Sí, y me parece muy interesante porque la película se podría encuadrar dentro de este casi subgénero que es rape revenge, o sea, violación y venganza, ¿no? Que hemos visto ya otras películas, desde algo más performativo como Promising Young Woman, donde sí que hacía como algo más pop de esta venganza con el personaje de Emerald Fennell, que construía Emerald Fennell, o incluso en la serie Podría Destruirte, que la hemos recomendado aquí, como también le daba la vuelta a una agresión sexual. Y lo que me gusta sobre todo es que utiliza todos los elementos, que hay una fuerza visual muy poderosa en la película, que te va arrastrando. Yo siento que es una película que me arrastra todo el rato y me arrastra de forma sensorial y físicamente por el trabajo de Ángela Cervantes y por decisiones de dirección, ¿no? Y por cómo tú vas sintiendo un poco la incomodidad también en tu cuerpo con ese personaje. Y me gusta mucho que partiendo de esa base no utilice como el arte como sanación, porque como decía Pepa, dejamos a la protagonista al final de la película que no ha superado ese momento, porque es difícil superar ese momento, pero utiliza el arte, el teatro, Medea, que está Ana Torrent, que es muy interesante, como una especie de catarsis, pero no te dice el arte es sanador, ¿no? Y de otra manera tampoco culmina una venganza la protagonista. Entonces me gusta ese terreno en el que se desarrolla, me gusta las metáforas pueden ser evidentes, pero funcionan y son potentes, y sí que creo que tiene algo a la manera de contar y de interpretar esta película que me parece muy potente y muy interesante. Pues ahí está La Furia, de Gemma Blasco, que recomendamos esta semana, y se estrena también La Ballena. Es una película de terror que pasó por Sitges y que dirige Pablo Hernando. Ingrid García Johnson y Ramón Barea protagonizan esta historia de una asesina que tiene la habilidad de desaparecer sin dejar rastro. Es una peli de misterio, es tan sencillo como eso. Es una asesina a sueldo que tiene un poder especial que está relacionado con otro mundo y con otro tipo de criaturas. Ella nos va a meter en distintos géneros. Hay un poco de gángsters, hay muy poquito de intriga, hay un poco de thriller, hay un poco de terror, pero la historia es ella. La gente con tu trabajo no suele tener tu aspecto. Tienen el suyo o el mío, si llegan a viejos, aunque no suelen hacerlo. Es verdad que Pablo ya me había hablado de la peli antes, entonces iba preparada para lo que iba a leer y conozco el trabajo de Pablo y he leído cosas suyas anteriores, entonces esto para mí era una evolución dentro de su imaginario y de su mundo, y una vuelta de tuerca a Berserker, que es la peli en la que trabajamos anteriormente, donde un ser humano corriente intenta hacer cosas extraordinarias, y aquí es como al revés, ¿no? Como un ser humano extraordinario intenta ser corriente. Y me gustó mucho, me pareció muy diferente. No había leído nada así antes y eso siempre me interesa, ¿no? Las cosas que son desconocidas y que te permiten explorar cosas que no has hecho anteriormente. Es algo que busco. ¿De dónde eres? Me han dicho que tienes acento y eso te hace más fácil de identificar. Aunque si no hablas da igual. Pero sí que me interesaba mucho justamente eso, ¿no? Intentar transmitir y mantener el interés del espectador con un personaje que no habla. Cómo llenas esos silencios y de qué lo llenas. Sobre todo cuando además es un personaje que está perdiendo su humanidad. Cómo estás quieto, sin hacer nada, pero aún así generando interés visual. Mi padre trabajaba en los astilleros. Mi abuelo era pescador y mi bisabuelo ballenero. Soy el primero que no vive del mar. ¿Ballenero? Sí. En 1901 cazaron la última ballena de esta zona. La cazó mi bisabuelo. Usaron dinamita. Mi padre era ballenero. ¿Así?
hace tiempo. A ver, el mar tiene una cosa muy misteriosa porque aparentemente es una llanura de agua, pero no es una llanura, eso es el velo tras el cual está lo que es realmente poderoso y enigmático del mar, que hay debajo. O sea, que hay debajo en esa inmediata oscuridad, porque ahí te metes 2 metros y ya no se ve nada. Pero luego hay kilómetros de espacio, es gigantesco y de vez en cuando nos llegan cosas que salen de ahí, que aparecen en las playas o que aparecen en los barcos, pero no tenemos ni idea. Y ese sentido de la maravilla, esa fascinación respecto a algo tan cercano, porque está ahí mismo, pero tan inescrutable, es parte importante del combustible que me ha llevado a hacer esta peli. ¿Sabes qué es? Un humiquen. Esta figura es filipina, pero hay historias en todo el mar de China. Atacan a los pescadores antes de las tormentas, los arrastran al fondo del mar y los ahogan. Al día siguiente aparecen sus cuerpos en la orilla, despellejados. Son inventadas. O sea, no me extrañaría que alguna de las que he inventado coincidiese totalmente con otras con algo que tradiciones milenarias de algún sitio, porque el folclore marinero es riquísimo, y eso que no estamos en Europa en concreto, o por lo menos aquí no tenemos, me da la sensación a mí que no hay tanta, hay mucho pero no hay tanto como en otros países, pero por ejemplo Japón tiene una riqueza de espíritus y criaturas relacionados con el mar fascinante. Abba solo me ha encargado que te mate. Ya lo sé. ¿Has pensado lo que vas a hacer? Puedes irte de la ciudad. Sí. Podría retirarme o podría irme lejos. Por un lado estoy un poco rayada porque solo me están llamando para cosas muy raras. Me da un poco de miedo que la gente no me llame ya para personajes normales, porque creo que no hay tantos personajes especiales, pero es verdad que estoy teniendo muchísima suerte y que esta carrera me está ofreciendo personajes que me hacen tener que imaginar y tener que ponerme a prueba en muchos sentidos, y que estoy ampliando mucho el rango expresivo como actriz. Bueno, Elio Castro, ¿qué tal La ballena? Es una película extraña, o sea, rara. A mí me recordó, sí, inclasificable, ¿no? Aunque el director dice que es un thriller de misterio, y es verdad, pero a mí me recuerda en muchos aspectos, para que los oyentes se hagan una idea, a Under the Skin de Jonathan Glazer. O sea, es esa película de una mujer que aparece misteriosa, no sabe dónde, que va explorando todo lo que tiene a su alrededor. Es una película muy sensorial, donde prácticamente, pues eso, el mar, el agua se te impregna en la piel un poco, ¿no? Como el salitre, ¿no? Y luego tiene también está localizada en un tiempo, en un espacio que no sabes que es el norte, sabes que es actual, pero puede ser desde hace unos años. En fin, que tiene todo ese misterio también. Es más importante el envoltorio que el argumento en sí. Y luego lo que me gusta de la película es esa reflexión sobre el mar, que lo tenemos tan cerca pero que es tan misterioso, ¿no? Que está lleno de criaturas que desconocemos, que pueden emerger y que pueden aparecer de repente y formar parte de nuestra vida, como realmente forman parte de nuestra vida. No se sabe si es el inicio de nuestra vida o es el futuro de nuestra vida, el fondo del mar, ¿no? Bueno, pues y qué maravilla que Ramón Barea sea un secundario de lujo para toda generación de directores. Igual te conduce un autobús en los Aitas que participan en esta peli. Qué bien, qué bien. Bueno, llega a los cines el documental de Laura Hoffman, Un hombre libre, que nos sumerge en la vida y en la obra de Agustín Gómez Arcos, escritor español acosado por la censura franquista, que se fue a Francia, donde desarrolló una carrera muy importante que le llevó hasta ser finalista del Goncourt. Ahora la editorial Cabaret Voltaire ha editado sus obras en castellano, y el documental trata de contextualizar su figura en honor a un contexto de memoria democrática y queer. Agustín Gómez Arcos, qui est espagnol et dont c'est le premier roman écrit directement en français. Pourquoi vous l'avez pas écrit en espagnol? Bon, parce que je me trouve en France et je voulais m'en débarrasser de l'Espagne. Agustín podría ser una de esas personas enterrada en una fosa que se llama en este caso París, pero que consiguen lo mismo que Franco consiguió enterrando a estas personas en lugares desconocidos, como negarles la existencia
como si no hubieran existido. Había algunos personajes que tenía claro desde el principio con los que quería contar. Uno era Pedro Almodóvar, ¿no? Que yo sabía que se habían conocido, me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando él en Dolor y Gloria saca el personaje de Antonio Banderas leyendo las obras de Gómez Arcos y como que quería que me lo contara, qué relación había aquí. Y a otros, sin embargo, me los fui encontrando en este proceso, ¿no?, que decimos de reconocimiento de fans de Agustín, como Alberto Conejero, por ejemplo, que recuerdo que él fue pues por una noticia que salió en Twitter en el que decía que yo estaba haciendo este documental y me escribió: ¡ay, Laura, no me lo puedo creer, qué maravilla, me encanta! Y le dije: oye, ¿y por qué no hablamos, no? Y me cuentas, porque me interesa también... escuchar la opinión de lectores, de gente que me puede aportar una reflexión trayéndola al presente. O sea, suelo huir un poco de esa figura como del experto que te cuente toda la vida del personaje, porque realmente lo que me interesa es que el personaje sea un vehículo que nos ayude para hablar de lo que nos pasa hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues a todos estos lectores me interesaba mucho escuchar qué es lo que a ellos les fascinaba de su obra. Y sería absurdo que yo dijera que España es ingrata conmigo, porque sería considerar que España es los editores que no me publican o los políticos en cuyas manos está. Yo creo que España es otra cosa. España soy yo. Bueno, pues maravilloso documental sobre Agustín Gómez Arcos. Compren los libros de Agustín Gómez Arcos y ojalá algún director se atreva algún día a adaptar a Gómez Arcos, porque sería fantástico tener películas sobre las novelas de Gómez Arcos. Se estrena también Ghost Like, película indie de Alex Thompson. Kelly O'Sullivan cuenta la vida de dos personas de clase media que sufren una tragedia familiar y se adentran en el teatro, en una tragedia de Shakespeare, para superarla. Ya le hemos dado muchas oportunidades a Daisy. ¡Daisy, vuelve la cera! ¿En serio? Esta será la última. Elio Castro ha hablado con el director y la directora. ¿Habéis hablado con el terapeuta que os I think so, subconsciously. I think that's what I was writing from. I knew that I had curiosity about the main character, Dan. Comencé a escribir de forma inconsciente sobre el protagonista, Dan, que es un obrero de 60 años que trabaja en Chicago. Es una persona muy reprimida, un hombre que esconde sus emociones, que ha crecido con la idea de que los hombres tienen que ser duros, que no pueden llorar. Y sentía curiosidad sobre ese tipo de personas que tratan de expresar sus emociones, la alegría, la tristeza y el miedo. Yo llevo actuando toda mi vida, desde que tenía 6 años, y sé que el teatro es el lugar para poder expresar todas las emociones y no solo las que la sociedad quiere que expresemos. Es decir, que sí, el punto de partida era que el arte puede expresar las emociones. Have a place of expression and community. Just values and also what has brought us to our current moment. And I think that word blame that you used. Quizá la sociedad americana se está ahora cuestionando valores, tratando de reflexionar sobre qué es lo que nos ha llevado a la situación actual con la administración Trump al frente, que utiliza la culpa continuamente. Siempre la culpa es de los demás, cuando en realidad tendría que responder sobre sus propias acciones. Cada vez que vengo a Europa me doy cuenta de que aquí se ve la historia desde otro punto de vista más profundo. Hay una comprensión más amplia de cómo suceden las cosas, mientras que ahora en Estados Unidos ocurre lo contrario. Se ven las cosas de una forma más impaciente, usando la culpa para golpear al contrario y actuar sobre los demás. Thinking about blame in America and why right now is the moment that's so full of that sort of anger and need to punish. Pues lo más interesante es eso, el teatro como terapia para superar traumas, la culpa, ¿no?, que está muy presente en la sociedad americana, buscar siempre el culpable, y lo que más gracia me hace es que la obra que representa la tragedia de Shakespeare es Romeo y Julieta, y la hija le dice en un momento al padre, dice, ¿has visto la película clásica? Dice el padre, no, y entonces le pone la película de Leonardo DiCaprio. De Leonardo DiCaprio. Ese es el clásico, Claire Danes. Hombre, es un clásico, es ya. Un clásico, es que Baz Luhrmann es un clásico. Exactamente, es que eso te lleva un poco a reflexión sobre qué es clásico y qué es no clásico y cómo el tiempo va avanzando, claro. Bueno, pues vamos a terminar con un clásico, sí, París, Texas, la obra maestra de Wim Wenders, que vuelve al cine. Aprovechen que pueden ver en pantalla grande este viaje de un hombre por Texas que no recuerda quién es. Deseo estar perdido en un vasto país donde nadie le conociera. Algún sitio sin gente, ni calles. Soñó con ese sitio sin conocer su nombre. Y cuando despertó, estaba ardiendo.
Había llamas azules quemando las sábanas. Corrió a través de las llamas hacia las únicas personas que amaba. Pero se habían ido. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión tenemos una de las comedias más esperadas de este año. Es una serie que va a gustar muchísimo a los cinéfilos, como nosotros. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepa. Hablamos de Estudio, que es la nueva serie de Apple TV+, que analiza las virtudes, pero sobre todo lo que nos gusta, las miserias de la industria del cine, que no está muy bien. Que nos gusta a nosotros, unos entresijos, una ¿verdad? Miseria. Una miseria de Hollywood. La verdad es que en un mundo en el que todos parecen coincidir que el cine está en decadencia, el protagonista de la serie, el director de un estudio, se tiene que abrir paso para sacar adelante las películas que a él le hacían ilusión cuando era joven, mientras que a su alrededor todos quieren, por el contrario, películas comerciales y sagas millonarias. Seth Rogen, que es uno de los grandes cómicos estadounidenses, crea y protagoniza esta sátira en la que junto a su fiel colaborador Ivan Goldberg se han pasado años recabando información de todos los escalafones de Hollywood, desde grandes productores como la que da vida a Catherine O'Hara, a los asistentes de dirección o los operadores de cámara dentro de los rodajes. Reunión con el equipo de Jenga. Mierda, ¿es verdad? ¿Ayer el cubo de Rubik y hoy Jenga? Patty dirige el estudio. Los jefazos quieren más pelis basadas en marcas conocidas y yo me como las putas reuniones. ¿Y qué vais a hacer? ¿Una película de Jenga? No, iré a la reunión, pero no haré su esperpento de película. Yo me centro en hacer pelis de calidad. Madre mía, esto es muy deprimente. Llego 30 años tarde a esta industria de mierda. Ya lo sé. Si de mí dependiera, nos centraríamos en hacer la próxima Semilla del Diablo, Annie Hall o qué sé yo. Cualquier peli buena que no dirigiera un puto pervertido. Los guarros hacen buenas pelis. Eso es verdad. Bueno, los diálogos, los como guarros ves, hacen buenas pelis. Los guarros hacen buenas pelis. No podemos poner un solo pero a esa. Es buen titular. Diálogos llenos de referencias, con un ritmo frenético. Otro de los grandes atractivos de la serie es la cantidad de cameos de miembros de la industria. Tenemos a Bryan Cranston como dueño del estudio, o los que se interpretan a sí mismos, como Martin Scorsese en el primer capítulo, Charlize Theron, Sarah Polley, Zac Efron, Olivia Wilde o Ron Howard. Algunos de estos personajes también son una muestra de cómo el protagonista ama el cine, añora los viejos días de Hollywood, cuando el glamour estaba acompañado de diálogos brillantes y estrellas, cuando arte y negocio conformaban un matrimonio feliz. ¿Qué hizo que Barbie arrasara tanto en el mercado? Los blancos famosos. Algo así. En realidad fue una mujer blanca casi famosa, Greta Gerwig. Ella hizo que Barbie arrasara, la guionista y directora al mando. Fue la visión de una cineasta y es lo que vamos a hacer con Kool-Aid. Vamos a hacer una película de autor ganadora de un Oscar. Kool-Aid, la peli. No me jodas. ¿Quieres hacer cine de autor con Kool-Aid? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya nadie ve los Oscar de los huevos. ¿Ganó Mario Bros algún Oscar? Ninguno. Sí, vale. Pues vale. no, pero ¿sabéis lo que ganó? 1.300 millones de dólares. Bueno, has hablado con Seth Rogen, con el creador y también el protagonista de Estudio. Sí, porque a pesar de la sátira, sorprende ver ese mundo caótico en el que se mueven los actores, productores y directores. Hemos visto muchas veces en cine y televisión cómo funciona Hollywood, pero siempre cabe esa duda de si es real o está caricaturizado, ¿no? El creador lo tiene claro, es real como la vida misma. Yes, I think it's a very honest representation of Hollywood, and you know, we only have our experiences, but we sent the show to all the heads of the studios. Y decía Seth Rogen que claro, que es una representación muy honesta de este Hollywood, que no solo tienen sus propias experiencias, sino que para escribir el guión, después enviaron la serie a todos los directores de los estudios y también de las principales agencias, y no han recibido ningún comentario diferente a lo terriblemente real que era esta serie. Así que sí, pues es una representación muy precisa de Hollywood. Sí, el dúo formado por Seth Rogen e Ivan Goldberg, la verdad es que lleva décadas unido a la industria, se conocieron
conocieron muy jóvenes, triunfaron en 2007 con la película Super Salidos y desde ese momento crearon una productora con la que sacaron adelante películas como Virgen a los 40, Malditos Vecinos, además de la gamberra serie de superhéroes The Boys, por lo que la verdad es que están curtidos en los pasillos de la industria. Y reconocía Serrogen que sí, que los personajes que interpretan están muy basados en una amalgama de muchas personas que han ido conociendo a lo largo de los años, en toda su carrera en Hollywood. Son los tipos de personalidades que vemos en la serie los que normalmente te encuentras en los despachos. Llamaba mucho la atención, decíamos, la cantidad de grandes cameos que hay en la serie. Sorprende mucho una agenda de contactos tan importante para conseguirlos. Bromeaba Seth y decía que con Apple detrás todo ha sido más fácil. Money. We paid them each $10 million. Apple's furious at us. We gave them each 3 iPhones. Y decía, les dimos varios iPhones, les pagamos $10 millones, el dinero es lo que hizo que los consiguiéramos, pero luego explicaba, ¿no?, que ha sido un método diferente con cada uno de ellos, que ha sido una tarea difícil, porque al principio del proyecto tuvieron una reunión con Apple, les dieron un montón de guiones y uno de los ejecutivos les miró fijamente a los ojos y dijo, sin rodeos, nunca podrás conseguir suficientes cameos para completar esta temporada. Y ellos, a su vez, le miraron y le dijimos, te lo vamos a mostrar. Así que bueno, se enfadaron porque querían demostrar que efectivamente los ejecutivos de Apple estaban equivocados, que podían hacerlo y bueno, pues de hecho decía que Tim Cook expresamente le dijo no lo vas a conseguir. Sí, y además dijo al final que le tiró un iPhone a la cabeza a Tim Cook a Seth Ojalá, Rogen. quiero ver esa Hay que escena. dejar claro, que y a son mí bromas. los compañeros de Apple me dejaron claro que esto era una broma, que no lo pusiéramos en el titular, pero estaban así de cachondos en el junket. Bueno, y claro, tenemos que hacernos la pregunta del millón. La pregunta del millón que de les toda la hice. serie. ¿Es tan difícil hacer una película buena en esta industria que ahora prima más ganar dinero? Esto me decía. It can be just as hard to make a bad movie as a good one, unfortunately, you know. And I think it is. Y decía que es tan difícil hacer una mala película como una buena, pero que desafortunadamente la gente ahora es menos reacia al riesgo porque hay una crisis existencial dentro de la propia industria debido a la llegada del streaming, pero que las buenas películas se hacen siempre, todo el tiempo y que funcionan. Una de las cosas de las que hablaron mucho es que la gente se sorprende de que Hollywood haga tantas películas malas, pero creo que si la mayoría entendiera cómo funciona Hollywood, pues se sorprenderían de que haya películas buenas, ¿no? Es increíble que se hagan buenas películas dado el sistema en el que se hacen, y decía también que cada pocas semanas pues que veía una película genial. Por ejemplo, Inside Out 2, que para Seth Rogen fue la película más importante del año porque es la favorita para todas las edades y que es un ejemplo perfecto de película grande, que tiene éxito y que además es buena. Sí, sí. Bueno, y el cine. Vamos a seguir, porque decías tú, siempre ha hecho este ejercicio de introspección, consciente de su propia existencia, ¿no? Y también las series de televisión lo han hecho, han mostrado las bambalinas de la industria. De Estudio es la última de una larga lista de series que nos han mostrado los luces y sombras de Hollywood. Sí, más sombras que luces, también te digo. Quizá la primera gran serie sobre los entresijos del desconocido pero atractivo Hollywood, no sé si te acuerdas, fue El Séquito, que Bueno, durante... Todavía uso promos Sí, de ¿no? Cannes, porque en un capítulo iban a Cannes, ¿sabes? Durante 8 temporadas llevó a la ficción la historia del productor ejecutivo de la serie, Mark Galver, un actor de cine joven y brillante convertido en mega estrella, y su grupo de amigos de la infancia. Lujo y fiestas entremezcladas con puñaladas traperas y luchas para conseguir cualquier papel. Doug Ellin fue el creador de esta serie protagonizada por Adrian Grenier, que todavía se puede ver en Max. Oye, Vin sería una estrella de todas formas. Estaba predestinado, ¿vale? Ese chaval es un triple. Tiene imagen, tiene talento y un buen melón. ¿Qué? Melón. Cabezón. ¿Me estáis diciendo que no lo sabéis? A más cabeza, más estrella. Tío, eres idiota. Bruce Willis, cabezón. Russell Crowe, cabezón. Arnold Schwarzenegger, cabezón. Vincent Chase, gran cabeza. George Clooney, cabezón, hay que decir. Sí, es una regla matemática, El Séquito siempre. ¿Qué más? También en Max podemos ver una serie mucho más reciente, una sátira muy divertida sobre la producción de películas de superhéroes. La franquicia es una comedia llena de ironía que muestra el estrés, las decisiones
decisiones absurdas y los problemas logísticos detrás de las cámaras de esas películas más taquilleras, jugando con la idea de la supuesta edad dorada de Hollywood, protagonizada por los superhéroes. Está protagonizada por Daniel Brühl, escrita por John Brown, producida por Armando Iannucci y dirigida por Sam Mendes. Yo no estoy de acuerdo, pero sabemos que el estudio piensa que la peli es muy oscura, así que... ellos saben quién soy. Soy un tipo raro y complejo. Parezco un hipster con pantalón chino que va a Muji a comprar una toalla, pero no. Soy peculiar. Y soy serio. No sé pensar como esos tíos que lavan el coche, se comen un muslo de pollo con su mujer y luego se dan un baño. Si es eso lo que quieren, que llamen a Ron Howard. Que llamen a Ron Howard, que también sale luego en The Studio. Me encantan estas series porque ponen verde a todo Kiski todo el en mundo, Hollywood. Sí, les da igual, Bueno, igual. y hay también animación. Hay animación, no podemos olvidarnos de una joya de la animación para adultos como BoJack Horseman, la serie de Netflix que cuenta la historia de un caballo humano que sufre una depresión y alcoholismo tras haber sido estrella de Hollywood en los 80. Creada por Rafael Bob Warsworth, que es un fiel reflejo de los problemas de salud mental que deja el estrellato mal gestionado que hemos visto ya en muchísimos protagonistas de Hollywood, y no tiene reparos en señalar a famosos estudios y productoras para mostrar la auténtica cara de la industria. La serie comenzó con el objetivo de explicar cuál era el precio de la fama y se convirtió después de sus 6 temporadas en un crudo retrato generacional. ¿A qué atribuyes tú el atractivo de la serie? Charlie, escucha, ya sé que está muy de moda echar mierda sobre la serie retozando, pero para mucha gente la vida no es más que una patada dolorosa en la uretra. Y a veces, cuando vuelves a casa después de un día largo donde te han dado una patada en la uretra, solo te apetece ver una serie sobre gente buena y adorable y que sabes que pase lo que pase, al cabo de media hora, todo va a salir muy bien. Tenemos también un ejemplo quizá menos conocido. Menos conocido, más específico, es The Offer, La Oferta, una serie sobre cómo se rodó una de las películas mejor valoradas de la historia del cine, El Padrino, a finales de los 60, con Paramount al borde del abismo y un cine desconectado con el público. Un joven Francis Ford Coppola llegó para adaptar el exitoso bestseller de Mario Puzo. El apabullante triunfo crítico y de público abrió las puertas a una nueva forma de entender el cine, una revolución con la mafia amenazando desde las calles y los grandes gerifaltes de Hollywood poniendo trabas a un proyecto en el que no creían. Miles Teller, Matthew Good y Juno Temple encabezan el reparto. ¿Por qué El Padrino vende más ejemplares que la Biblia? ¿Cree que es sobre el narcotráfico en el Nueva York de 1946? Para nada. Es una metáfora del capitalismo americano, del sueño americano, de la mítica batalla por el control. Eso podría haberlo dicho yo en cualquier momento, pero no, lo dice una serie y os lo creéis. Chupito capitalismo. Y otro episodio puntual que no podíamos olvidar, que narra lo cruel que fue la historia de Hollywood, fue el que narró Ryan Murphy en la primera temporada de Feud. Susan Sarandon y Jessica Lange se metieron en la piel de Bette Davis y Joan Crawford para narrar la histórica enemistad de las dos actrices, que llegó a su clímax cuando trabajaron juntas en la película que fue The Baby Jane. Un relato de cómo la industria deja caer a las mujeres cuando llegan a una determinada edad y el teléfono deja de sonar. Mi agente me dijo que si quería trabajar pasados los 25, debería invertir en unos buenos pómulos. No captarás su atención si no logras captar la luz. Y me hice la hebilla, ¿no era tan raro? También le provocó pérdida ósea. Apenas queda algo que sujete los dientes que le quedan. Ya sabe lo que dicen de las estrellas, son como árboles de Navidad. Cuando se apagan las luces te sientas a ver cómo caen las agujas. Bueno, maravilla tremenda. De serie. La verdad es que todas tienen un retrato bastante interesante de determinados fragmentos de la industria. De estudio yo creo que a mí me gusta porque refleja el Hollywood ahora. O sea, venimos de esos Oscar con los escándalos. Estamos viendo ahora todo el escándalo de Rachel Zegler, que lo comentábamos al inicio del programa. Y creo que de estudio demuestra qué tipo de gente trabaja ahí, la obsesión por el dinero, el miedo a perder todo, ¿no? Y esa crisis económica que asola. Y lo hace con un humor maravilloso. Es buenísima. O sea, yo creo que es desternillante y me parece que los creadores, tanto Seth Rogen como Ivan Goldberg, o sea, son dos chavales, comenzaron siendo chavales, siendo amigos, quiero decir, no, pero como viejos amigos, ¿no? Que han empezado en la industria del cine y que yo creo que realmente ellos decían que era un retrato verdadero de lo que pasaba en Hollywood. O sea, yo me creo todos esos insultos y esa tensión que se vive en los pasillos de ese estudio, ¿no? Me parece además
además, narrativamente es una serie brillante, o sea, todo el apartado técnico a mí me recuerda mucho a The Bear, también me recuerda mucho a Bergman, a la película de Iñárritu, cómo está rodada, cómo está esa banda sonora, ¿no? Con toda esa percusión, con todo ese momento del jazz. Yo pensé que solo lo iban a hacer en el primer capítulo, que es cuando sale Scorsese, ¿no? Que en realidad tiene la escena con Scorsese, que la cámara va girando como muy rápida, muy violentamente de un lado a otro. Pensé que solo iba a ser así, pero luego mantienen esa manera de rodar que todavía le da más ritmo a la comedia. Sí, los planos secuencia creo que además es que funciona muy bien, ¿no? Nos sumergen un poco en esa vorágine, ¿no? De la rapidez, del momento, de la ansiedad, esa presión constante a la que están sometidos los protagonistas. Creo que al final es una sitcom al uso, ¿no? Porque cada capítulo te muestra un poco un momento diferente, habla de una película diferente, pero creo que está muy, muy bien rodada. La dirección de actores es brutal y creo que tiene un humor que hacía mucho tiempo que no veíamos en una comedia. Sí, total, a mí me gusta mucho. Además, es verdad que quizá tiene excesivas referencias para un público que no controla tanto la industria de Hollywood, pero aún así creo que el público puede acceder porque hay situaciones que sí que tienen, o sea, que sí que son muy universales, ¿no? Sí, creo que funciona, porque también en algunos momentos tiene un humor un poco más básico que también puede conectar con la persona que no sea realmente cinéfila y funciona a los dos niveles. Sí que es un poco el ego en el ámbito del trabajo, ¿no? Una nueva generación y una vieja generación que tienen formas distintas, pero al final acabas dando 3 gritos, ¿no? Como la generación anterior. Luego todas las referencias a Barbie, que quizás la película más conocida, el querer hacer otra Barbie, que eso realmente los estudios están buscando qué otro Barbie pueden hacer. A mí me recuerda un poco esa productora que crean a una 24, pero peor, ¿no? O sea, Marcha Bacana. Pero luego todas las cosas en torno al Me Too, o todas las cosas en torno a la diversidad, ¿no? Que ahora en este momento justo pues están viendo a ver si Hollywood cambia o no cambia. Me parece muy, muy divertida y es eso, que hay bromas muy específicas. Por ejemplo, aparece un podcast que escucho yo, que es de Matthew Belloni, que es uno de los expertos y es el podcast real. Entonces es verdad que hay como pequeños detalles que solo serían para un público más cinéfilo, más, no sé, más friki del Hollywood, pero yo creo que es una comedia que va a gustar mucho. Yo no he llegado al final, pero dicen que los 2 finales son tremendos, o sea que aquí pues se ya los comentaremos, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Adiós. Gracias.